Llevo tocando la guitarra unos 47 años y unos 40 años dando clases. Y todo ese tiempo han pasado por mi vida cientos de personas, entre niños, adolescentes, adultos, incluso jubilados. Y personas con historias completamente diferentes. Y durante mucho tiempo pensé que estaba enseñando música, pero con los años me di cuenta de que estaba observando algo mucho más profundo. Porque la música nunca fue para mí solo música. La música es una forma de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras inseguridades, con nuestra capacidad de escuchar, que es muy importante, y también con nuestra capacidad de expresarnos. Durante muchos años he acompañado a personas en ese camino y curiosamente cuanto más tiempo pasaba, menos me interesaba el aspecto técnico de la música y más me interesaban las personas. De hecho, ese asunto siempre ha sido estimulante para mi trabajo porque en el aspecto humano sentía que aprendía mucho más que en el aspecto musical. Y siempre digo que no tengo un método, o quizás tengo un antimétodo, porque nunca he creído que exista una fórmula válida para todo el mundo. Cada persona llega con una historia diferente, con unas dificultades distintas, ¿no? Y talentos diferentes, con miedos diferentes. Y mi trabajo siempre ha consistido en observar dónde está esa persona y acompañarla desde allí, desde ese punto. Con el tiempo empecé a darme cuenta de algo que se repetía constantemente, como una pregunta que todavía está en mi día a día. ¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos a aquellos que nos hace bien? La música que ponía mi padre era como un descubrimiento, era como un disfrute. O sea, el viaje era un disfrute por la música. Era realmente bonito. Yo siempre he notado que me gustaba mucho. Ahí conectaba mucho. Digamos que conecto mucho momentos importantes de mi vida con esa canción, la canción que estaba sonando. Creo que es como un canalizador de las emociones en mi caso. Al final la música en mi vida es muy importante. No sé, es de las cosas que más me mueven. Es que creo que lo relaciono mucho en grupo. No te estás diciendo nada directamente, pero te estás escuchando mucho, ¿sabes? Pero todo el mundo está conectado y todo el mundo se está escuchando. Y es como un oasis de calma, pero a la vez diversión, desconexión y creatividad. Tocar así en el combo es una forma de conectar con gente de una forma en la que no se puede conectar si no es con la música. Al menos que yo sepa, no existe una forma de conectar hasta tal punto con las personas con las que tocas si no es a través de la música. Estas cosas como generan una complicidad con la gente. Esto es necesario experimentarlo en grupo. No hay libros, ni YouTubes, ni nada donde lo puedas explicar. Esto hay que vivirlo y aprenderlo. Es un espacio de expresión personal. No es la ausencia de miedo, ¿no? Es la valentía de poder enfrentarse a ese miedo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? No soy músico, no he estudiado música, no me he formado. Sí que había una fuerza muy fuerte que me decía, no, este no es tu sitio, no tienes que hacer esto. A mí eso me paraba mucho, me paró muchísimo. Había un miedo muy fuerte para mí a decepcionar a la gente. Te sorprendes de ti misma, ¿sabes? De decir, oh wow, que hay otra Marina, ¿sabes? Que no tiene vergüenza estar en el escenario, que está suelta, que está cantando, que está interactuando. Cuando lo haces te sientes súper bien. O sea, mi cuerpo es completamente otro. Pero cuando es en la música, en un escenario, como me siento muy desnuda y muy expuesta, como que viene de dentro. Porque las personas que llegan aquí, a mi vida, a través de la música, no vienen obligadas. Vienen porque hay algo dentro de ellas que quiere salir, algo que quiere expresarse, algo que busca una forma de existir. Y sin embargo, aparecen siempre los mismos obstáculos. La vergüenza, la inseguridad, el miedo,
el miedo a equivocarse, el miedo a no ser suficiente. Hace ya un tiempo que noto a la gente muy perdida, la veo muy perdida, muy lejos, ¿sabes?, de la realidad, de la esencia, porque de hecho lo más importante de una persona es la esencia. Afecta en la comunicación. Estamos viviendo en un mundo, yo te diría, muy artificial y no es nada auténtico. Creo que es un tema de no atreverse a conectar, como si viviéramos tan desconectados de aquello que nos hace ser felices. Hacer cosas que, como es la música en nuestro caso, te obligan a ver que el mundo no tiene por qué ser así, ¿sabes? No se parece nada al éxito. Eso es hacerse adulto, ¿no? Salir de esa realidad y tener tu propia opinión de las cosas, ¿no? Y muchas veces me encuentro observando una contradicción enorme. Personas que saben perfectamente que algo que le hace bien, ¿no?, que disfrutan de lo que hacen tocando. Personas que incluso salen mejor de cómo entraron aquí. Y aún así les cuesta acercarse a ello. Lo dejan para mañana, lo postergan. Es como si lo dejaran en un plan secundario en sus vidas, ¿no? Como si fuera más fácil dedicar energía a aquello que no aman que a aquello que realmente le importa, aquello que le hace bien. Y bueno, y cuanto más observaba esto, más dejaba de verlo como un asunto musical. Empecé a verlo como algo profundamente humano. El aprendizaje más importante de todos es aprender a escuchar la música, pero, ostras, el saber escuchar y percibirlo para después aplicarlo, tal vez esto sea el puntal, ¿eh? También hay que decir que la música demanda mucho, es decir, demanda calidades específicas como estar muy presente, escuchar, sentir. Y creo que no es fácil para todo el mundo reaccionar delante de la música en esos aspectos, especialmente en una época donde parece que vivimos cada vez más deprisa y la gente está como muy distraída, desconectada de la esencia, ¿no?, de la vida. Ese sería nuestro camino, ¿no?, como terapeutas, al menos el mío, en ayudar a la gente a buscar su verdad, su propia verdad. La música es completamente terapéutica. Quiere decir que es capaz de entrar y aceptar todos los registros emocionales, porque el músico que toca y es capaz de sentir y aceptar lo que está tocando, te está comunicando y te está dando el permiso para que tú sientas igual. Cuando uno encuentra y dice, no, yo prefiero otra vida, esta no, ya das el salto, vale, para que la vida no te haga tanto daño, tienes que ser tú. Estaba intentando imitar a otra gente, que empecé a dejarme llevar un poco y ahí ya fue una conexión, un match total. Te das cuenta de que ese no es el propósito de hacer las cosas, gustar o no gustar a la gente, es que te gusta a ti, que te sirva a ti, ¿no? Fue una de las mejores experiencias de mi vida, hacer el disco, sinceramente. Sí, sí. Fue como una... Yo lo describo siempre como una especie de liberación. Nunca me imaginé hacer esto y lo he conseguido. Con los años también me di cuenta de algo sobre mí mismo. Un aprendizaje importante fue que muchas de las cosas que la música siempre me ha exigido para que yo tocara mejor eran exactamente las mismas cosas que me ayudaban a vivir mejor. Saber escuchar, estar presente, comprometerme, respetar los silencios y también trabajar con otras personas ha sido muy importante. Básicamente al final podemos decir ser honesto. Y con el tiempo esos aprendizajes dejaron de quedarse dentro de la música, empezaron a formar parte de una manera de relacionarme distinta con la vida. Quizás por eso, después de tantos años, ya no sé muy bien dónde termina la música y dónde empiezan las personas. Es decir, todo este aprendizaje, todas estas rutinas musicales, evidentemente las integras y forman parte de tú cuando te relacionas con el mundo en otros ámbitos no musicales. Te relacionas con el mundo en parte porque eres músico. Yo te digo
que me hace sentir bien, que es un challenge, que aprendo un montón y aún así, como me dejo atropellar un poco por el día a día y el trabajo y la rutina, y no es la primera cosa que priorizo, cuando en realidad sé que me aportaría mucho más si lo priorizara más. O sea, ser consecuente no siempre es fácil, ¿sabes? Es que la conclusión es esa, la conclusión es que hay que hacerlo. Yo apuesto por eso, porque hay que responsabilizarse. Entonces, a partir de aquí, me gustaría ser más consecuente con ello, es decir, darle el espacio y la importancia que merece la música, porque es mucho. Durante muchos años tocando también, me he dado cuenta, me he encontrado con muchos malentendidos, muchas creencias que no ayudan a la gente a mejorar. Muchísimas personas creen que la música pertenece a los músicos, como si fuéramos una secta separada de todos los demás, y que para vivirla profundamente hace falta un talento especial o dedicarse profesionalmente a ella. Es como que hace una distinción entre el músico profesional y el que no es profesional, y para mí esto no tiene ningún fundamento. He visto personas sin ninguna aspiración profesional encontrar en la música una forma muy sana, muy profunda de conocerse, expresarse y relacionarse con la vida, y también he visto músicos muy desconectados o que perdieron esa conexión, porque la diferencia en realidad no está siempre en el nivel o en el conocimiento de la materia. Muchas veces está en la relación que construimos con ella, con la música. ¿Cómo nos relacionamos con la música? Y quizá eso es lo más valioso que he aprendido después de tantos años. No solo que la música nos enseña a tocar mejor, por supuesto, pero que puede ayudarnos a escucharnos mejor, a comprendernos mejor, saber más quiénes somos al final, relacionarnos con los demás mejor. Y tal vez por eso nos cuesta tanto acercarnos a aquello que nos hace bien. Porque aquello que realmente nos hace bien casi siempre nos pide algo a cambio. Nos pide presencia, escucha, compromiso, mucha valentía. Y quizá eso sea también lo mejor que puedo compartir con mis alumnos, lo que más he aprendido. No cómo tocar un instrumento, sino todo aquello que la música me enseñó y me enseña sobre las personas. Yo, terapéuticamente, recomiendo siempre a cada persona de una manera distinta que hagan algo artístico. Y viene la música, pero porque te la trae la vida, pero no la vas a encontrar de golpe. Va a ser la música un camino. Disfruto jugando. La música es un juego. Te va a tocar una parte de tu esencia. Es donde está la inspiración, que la vida es una suma de inspiraciones. Es disfrutar del camino. Les estás dando una escuela de vida. Claro, esto dentro de la vida real se llama respeto y compartir. Estás respetando que el otro te hable a su manera y que le das su lugar. Hay otra cosa que me ha hecho pensar mucho durante estos años. Muchas veces los alumnos llegan bajos de energía, cansados, desconectados. Incluso a veces percibo que no hay muchas ganas de tocar, ¿vale? Y cuando terminamos la sesión o la clase, se van distintos. Los veo que van más ligeros, más presentes, más conectados, más vivos, ¿no? Y sin embargo yo muchas veces termino vacío, como si durante esas horas hubiera estado alimentando algo. No sé si es entusiasmo o atención o simplemente presencia. Pero siento que una parte importante de mi trabajo se ha convertido en sostener ese espacio para que las otras personas puedan acercarse a sí mismas. O sea, al hacer ese ejercicio me ha ayudado a poner en valor lo que realmente me importa en la vida. Que aquí estamos, bueno, yo pienso que estamos aquí para sentir emociones. A través de la música, pues eres capaz, bueno, por lo menos yo he sido capaz de gestionarlo mejor. Ha sido como una especie de terapia para mí. Claro, como un termómetro, ¿no? Que te va enseñándote cómo estás, ¿no? En cambio hay veces que puedes hacerlo técnicamente bien y no estar ahí, ¿no? Ese no pensar,
que de repente te das cuenta y dices, hostia, llevo un rato sin estar pensando en nada. Lo notas cuando lo pierdes, ¿sabes? Cuando estás ahí es como simplemente estás viviendo ya y de repente se acaba, dejas de estar ahí y te das cuenta de que has estado como en otro sitio, ¿no? Eres tú, o sea, es una herramienta increíble para conocerte a ti mismo, para realmente valorar lo que es importante o recapacitar o simplemente pensar, que muchas veces no pensamos. Claro, cuando se vive intensamente una cosa como vivimos tú y yo la música, es imposible pensar que no se traduzca en todos los ámbitos de relación. Ojalá algún día todo el mundo tuviera oportunidad de entrar a todo lo a fondo posible con la música, porque con todo lo bueno que aporta, digamos, si todo el mundo entrara a fondo con esto, el mundo iría mejor, seguramente. ¿Sabes cuál es tu misión? Dar lo mejor de ti. Sacar tu esencia hasta a tope y disfrutar con ella. Disfrutar con el camino hasta que se termine tu viaje. Es la única. Es hacerles creer en ellos. Para mí, la única vía. Sois la salvación del mundo. Los artistas sois. Cuando tú estás trabajando un tema, un sentimiento, una emoción, no quedarte a las puertas. Y sí, es como describir lo que quieres sin miedo a sentir, digamos, de alguna manera, o hacer sentir a los demás. Al final no vas a ser honesto contando algo porque estás influenciado por esas informaciones o por esa intuición tuya que esto puede ser que no guste. Porque la música tiene una característica muy especial, ¿no? La música es reveladora. Cuando una persona toca lo que es, aparece exactamente como está en ese momento. Aparece su relación con el error, con la frustración, con la vergüenza. Se nota mucho la capacidad de escuchar cuando una persona está tocando y también de confiar, de estar en el presente, ¿no? Por eso, con los años, las clases dejaron de ser solo clases de música. Para mí se convirtieron más bien en, me gusta llamarlo, un laboratorio humano. Un lugar donde observar cómo vivimos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos entre nosotros y con nosotros. He visto personas descubrir parte de sí misma que no conocían, que desconocían totalmente, o personas que llegaban pensando que venían a aprender acordes y terminaron encontrando emociones que llevaban años intentando evitar. No le estás induciendo a hacer algo, les estás abriendo el canal. Y hoy muchas veces me encuentro intentando ayudar a las personas justo a recuperar precisamente eso, el entusiasmo de la vida, ¿no? La capacidad de jugar, de disfrutar sin más, la capacidad de hacer algo simplemente porque te hace bien, siente que te hace bien, solo eso. No tenemos que demostrar nada, no hay necesidad de ser perfecto, ni de compararse, necesidad de justificar. La gente aplaude en aquel momento, porque ha conectado. Y el músico esto lo vive como, me han escuchado, me han entendido, te estoy entendiendo, lo que me estás contando me está llegando, me está tocando. Y quizás por eso ese documental existe, porque después de tantos años observando personas a través de la música, he llegado a pensar que la música no es una habilidad, o al menos no solamente una habilidad. Considero que es una herramienta para conocerse, para escucharse, para comprenderse, para relacionarse mejor con uno mismo y con los demás. Al fin y al cabo, ser mejor persona. Y a veces tengo la sensación de que lo que realmente aprendemos en estos encuentros no se queda en la música. Aprendemos a escuchar, aprendemos a compartir, a respetar, a equivocarnos, a sentir, a estar presente, ¿no? Y claro, todo esto viaja con nosotros mucho después de que la música haya terminado. Son valores muy importantes. Por eso, después de tantos años observando personas a través de la música, empecé a pensar que en realidad no estaba observando a músicos, estaba observando a personas.